Este programa llega a ustedes gracias a la cortesía de Remesa Salud. Cuida la salud de tus seres queridos en Venezuela. Gracias, estimados suscriptores de verdadesyrumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. No hay duda que la oposición venezolana está en una encrucijada histórica, quizás la más importante en los 25 años de lucha contra el chavismo. En el marco del momento que vive el país, muchos se preguntan quién debe tener la última palabra en la selección de un candidato sustituto en el caso que María Corina Machado no puede inscribirse. La única respuesta lógica en este momento es que esta decisión la debe tomar finalmente la propia María Corina Machado. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia de la lucha contra el chavismo, la oposición cuenta con una líder legitimada por los más de 2 millones de venezolanos que decidieron por ella en la primaria presidencial. Quienes pretenden ningunear la expresión de un pueblo y tratan de imponer plazos o condiciones para elegir este candidato sustituto, no terminan de entender que la lucha opositora cambió a partir del 22 de octubre del 2023. A partir de esta fecha, la oposición cuenta con una líder que ellos mismos empoderaron. Vale la pena preguntarse ante este escenario, ¿qué legitimó a los líderes del G4 que se cansaron de tomar decisiones en nombre de la lucha por Venezuela? ¿Quién legitimó a los cabecillas de este tóxico cogollo para que cometieran tantos errores en los últimos años? Debemos estar convencidos que María Corina tiene la madurez y la capacidad para tomar la mejor decisión. En estos días tan complejos, mantengamos la calma y la confianza de que ella sabrá decidir. Hoy converso con el profesor Ángel Lombardi, ex rector de la Universidad del Zulia y de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Ya regresamos. Atención a todos los migrantes venezolanos en el mundo. En Salud Vital Internacional, líder en ventas y servicios en las regiones de Falcón y Zulia, nos complace anunciar que ahora nuestros planes de salud se renuevan y se extienden a través del programa Remesa Salud. Si tienes familia en Venezuela y deseas brindarles un respaldo médico de calidad, estamos aquí para ayudarte. Nuestros planes de salud están diseñados especialmente para garantizar la salud y el bienestar de tus seres queridos en Venezuela. No importa dónde te encuentres, cuidaremos de tu familia en todo momento. Independencia y pluralidad son parte esencial de los medios de comunicación. Por eso, desde hace 10 años, nuestra filosofía en Verdades y Rumores se basa en independencia y pluralidad. Creemos en denunciar la corrupción y arbitrariedades del chavismo, pero también creemos en denunciar las atrocidades de algunos opositores. Creemos que una verdad, por más dura que sea, es más saludable que una mentira prefabricada. Somos un diario digital al servicio de la verdad en Venezuela. Somos un medio dedicado a defender la honestidad y los valores de nuestra patria. Somos Verdades y Rumores, 10 años al servicio de Venezuela. Hoy converso con el profesor Ángel Lombardi, docente universitario, historiador y ex rector de la Universidad del Zulia y de la Universidad Católica Cecilio Acosta, a quien le quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación a este espacio. Bueno, Darwin, como siempre, gracias a ti y encantado de participar en tu programa. Rector, comencemos con su percepción sobre la difícil situación que vive la oposición en Venezuela. El régimen juega y juega duro, adelanta las elecciones para el mes de julio, pero además va colocando una serie de obstáculos en el camino que dificultan la lucha de la oposición. ¿Cuál es su percepción sobre lo que está ocurriendo? Bueno, en primer lugar, Darwin, todo lo que está sucediendo es previsible en un sentido que siempre hemos hablado, ¿no? O sea, no se trata de un proceso electoral normal, porque sabemos que en Venezuela
la situación política siempre implica que uno de los jugadores también es árbitro. O sea que eso es sabido y por consiguiente, pues el ventajismo prácticamente ya es una fórmula habitual, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que entenderlo. Y si la política tiene una característica es el sentido de realidad. O sea, no nos vamos a engañar ni dónde estamos, ni en qué tiempo estamos, ni con quién estamos enfrentados, ¿no? Entonces, bueno, eso por delante. Entonces, y hay que pensar que van a seguir jugando con ventajismo, o sea, abusando del poder, utilizando recursos del Estado, etcétera, para una campaña electoral, para una reelección, ¿no? Eso por allí pues hay que dejarlo sentado para que la gente no se desmoralice cuando nota pues tanto ventajismo, ¿no? Por ejemplo, hoy hay una denuncia de Gerardo Blade en donde, bueno, el CNE anunció que iba a invitar observadores internacionales y Gerardo Blade decía que todavía al día de hoy no ha salido ninguna invitación. O sea que realmente la intención no está clara, es que no venga nadie, solo es que vengan solamente los amigos, ¿no? Bueno, este es un ejemplo en la propia dinámica, ¿no? Ahora, ¿cómo está la situación? Fíjate, hay una situación interesante en términos políticos que nos da una oportunidad para pensar en términos objetivos, reales, que existe una posibilidad de cambio en Venezuela, cambio político, por la vía electoral, que es la vía que se ha decidido que era más conveniente. Ya hemos tenido la amarga experiencia de la abstención, o sea, que en su momento pudiera entenderse, pero que hoy en día sabemos que eso no funciona. O sea, es ausentarse del campo de juego, ¿no? Entonces, bueno, la abstención está descartada. Ese es un punto importante que quiero insistir, ¿no? Porque lógicamente mucha gente de pronto ve tantas trampas, ve tanto ventajismo y dice, bueno, no, yo no puedo participar de una elección que es ilegítima, con ventajismo, etcétera. Bueno, no. Hay que entender definitivamente que las reglas del juego las pone en este caso un árbitro tramposo, pero que hay que participar y la abstención está descartada. Yo creo que eso es muy, muy importante que se diga, ¿no? Segundo lugar, reiterar la ruta electoral. O sea, no caer en provocaciones. Ellos están asusando, están provocándose, un poco como en el toreo, ¿no? O sea, el torero para engañar al toro, bueno, lo marea, etcétera. No, no. No hay radicalismo tolerable en ninguno de los dos lados. O sea, la vía es electoral, es civil, cívica y pacífica. Entonces, bueno, sobre esas dos bases, cero abstención y vía pacífica electoral, entonces hay que construir una respuesta política. Una respuesta política que también tiene, a mi juicio, bases objetivas. La base objetiva es que en sano juicio, ¿quién puede estar contento en Venezuela con este gobierno? Claro. Porque no se trata de propaganda, no se trata de decir, se trata de que la gente, la mayoría, la inmensa mayoría, incluido muchos chavistas o que votaron por Chávez, hoy en día saben que con este tipo de gobierno no hay futuro para Venezuela, es decir, no hay futuro para ellos, no hay futuro para nosotros, no hay futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos, ¿no? No hay salario, porque en Venezuela hablar de salario es absurdo. No hay salud pública y educación pública, la infraestructura está destruida, es decir, el rosario de carencia que hay en Venezuela no solamente no han disminuido, sino que se agravan día a día, ¿no? Bueno, esa es una realidad que no hay que vender, que no hay que convencer a nadie, porque la padecemos todos los días. Bueno, eso crea en las encuestas una proyección de rechazo al gobierno mayoritaria. Claro. O sea, a la continuidad de Maduro, el señor Maduro. Entonces, bueno, ahí hay un elemento importante, objetivo, ¿no? O sea, un descontento real que no hay que alimentar siquiera, sino la realidad lo alimenta todos los días, y una decisión mayoritaria de que queremos cambiar esto y lo queremos cambiar por vía electoral. Bueno, esos son factores objetivos que juegan a favor de una posibilidad de cambio, que es sobre lo que hay que montarse, sobre esa posibilidad de cambio, ¿no?
Y en este momento, lógicamente, se está discutiendo la banderada o el abanderado para ese cambio en la mayor unidad posible, ¿no? Porque ya sabemos la coyuntura política. Gana abrumadoramente María Corina Machado unas primarias democráticas organizadas por la sociedad civil. El gobierno abusivamente y de manera ilegal no le trata no, de que no compita. Entiendo que ella va a intentar inscribirse. Claro. Sabemos la mayoría, yo por lo menos pienso que no la van a dejar correr. Entonces, bueno, en esa coyuntura hay que llegar preparado para desarrollar, o sea, otro nombre, ¿no? Y ese nombre, lógicamente, no puede ser impuesto, no puede ser cualquiera, no puede ser, sí, descalificado previamente, no ¿Cuál es el, puede... rector, cuál cree usted que debe ser el perfil de ese candidato sustituto? Mira, el perfil, es decir, en términos generales, no es difícil definirlo. En primer lugar, tiene que ser una figura, o sea, pública, confiable, es decir, de una trayectoria de honestidad, competencia y dedicación al servicio público o al privado, pero que sea realmente, que genere credibilidad. Uh -huh. Por otro lado, tiene que ser una persona que no importa si pertenece a un partido o a una doctrina política determinada, pero que su mensaje, que su conducta, que su filosofía de vida sea de encuentro, de reconciliación, de acuerdo, ¿no? Si no puede ser una candidatura agresiva, confrontacional en el sentido belicoso y radical de la palabra, porque en Venezuela nosotros estamos no para incendiar la pradera, sino al contrario, para crear condiciones de convivencia, porque el gobierno que venga la va a tener muy difícil, porque va a heredar 25 años de destrucción. Y todas las cosas que en este momento se están reclamando y no están siendo satisfechas, pues lógicamente va a haber una reacción necesaria en el sentido de exigir al próximo gobierno pues la satisfacción lo más rápido posible de tantas carencias acumuladas. Entonces, bueno, un poco es el perfil. Yo no quiero, cuando uno utiliza nombres, siempre se cometen injusticias y quedan cosas por fuera. Pero, por ejemplo, yo estoy pensando una figura como Ramón J. Velázquez, en ese vacío que se produjo entre el gobierno de Caldera y la proyección o el ascenso de la candidatura de Chávez, ¿no? Desde esa coyuntura de crisis partidista, etcétera. Bueno, un hombre de equilibrio, un hombre muy bien relacionado, un hombre que podía tener como interlocutor a todo el mundo, porque tenía las cualidades, era un hombre de experiencia, en fin, una persona que sea de equilibrio y que entienda que su elección no va a depender de sus cualidades particulares solamente, que va a depender en representación de un montón de gente y de un montón de otros candidatos y particularmente María Corina, que es la que está teniendo la confianza principal de la sociedad civil de oposición. Entonces, bueno, un poco es el perfil, ¿no? En el sentido de convocar, aglutinar y positivo con respecto a volver a recuperar la institucionalidad en Venezuela. Ahora, ¿quién debe o quiénes y cómo se debe seleccionar a ese candidato sustituto? Tomando en cuenta Bueno, que bien, el liderazgo sí. de Corina fue confirmado por más de 2 millones de venezolanos en esa primaria presidencial. Mira, en este momento entiendo que se está haciendo ese esfuerzo. Entiendo que se están reuniendo todos los factores políticos, generando una respuesta la mejor posible, ¿no? Ahora, en esa conversación, en esas discusiones, sin lugar a dudas, es decir, o sea, hay que entender, no es que María Corina sea la Mesías o la que quiere imponer un punto de vista, sino aquí es un problema de representatividad. Si competimos 12, 13 candidatos en las primarias y alguien saca el 92% y acumula casi 2,5 millones de votos, bueno, cuando yo me siento en una mesa, yo estoy representando de alguna manera, o sea, ese respaldo. Entonces, ella tiene ahí una voz determinante. Ahora, no creo que María Corina sea tan torpe
de pretender que llega, pone un nombre, tómelo, déjelo, ¿no? No, ella va a oír razones, va a consultar, entiendo yo, ¿no? Es lo sensato. Pero sin lugar a dudas, los demás tienen que entender que la voz más fuerte es la de María Corina. No por ella misma, sino por la representación que obtuvo y la legitimidad por las primarias. Y lógicamente cada partido, cada precandidato, cada candidato tiene su derecho a plantear su punto de vista, ¿no? Ahora tenemos que hacer una pausa, rector. Dejemos para el regreso un tema interesante. ¿Cuántos candidatos sustitutos? Porque esa es otra pregunta. ¿Cuántos candidatos sustitutos hay que inscribir y en qué tarjetas se va a inscribir? Porque hay una jugada en marcha del oficialismo para inhabilitar o anular la mayor parte de las tarjetas y dejar solo la tarjeta de un nuevo tiempo viva. ¿Ok? Hagamos una pausa, ya regresamos. Atención a todos los migrantes venezolanos en el mundo. En Salud Vital Internacional, líder en ventas y servicios en las regiones de Falcón y Zulia, nos complace anunciar que ahora nuestros planes de salud se renuevan y se extienden a través del programa Remesa Salud. Si tienes familia en Venezuela y deseas brindarles un respaldo médico de calidad, estamos aquí para ayudarte. Nuestros planes de salud están diseñados especialmente para garantizar la salud y el bienestar de tus seres queridos en Venezuela. No importa dónde te encuentres, cuidaremos de tu familia en todo momento. Rector, hay quienes piensan, yo formo parte de ese grupo, que el gobierno tratará de inhabilitar a cualquier candidato que lance la oposición. Ahora bien, en ese escenario, ¿cuántos candidatos sustitutos habría que escoger y inscribir? ¿Uno, dos, tres? ¿Cuál sería la estrategia? Bueno, volvemos al principio. O sea, el gobierno va a jugar con ventaja y va a abusar de su control de todos los poderes, ¿no? Entonces, yo no creo que la oposición sea tan ingenua de que una vez seleccionado la candidata o el candidato que va a abanderar a la oposición unida en el ¿Mm? proceso electoral, yo no creo que ellos lo anuncien con bombos y platillos ante la inscripción de la candidatura, ni que María Corina va a llegar allá acompañando a la persona, porque inmediatamente allá va a haber 20.000 alcabalas para evitar que esa persona pueda inscribirse. Entonces, bueno, yo pienso que eso se va a manejar como los estados mayores, entiendo yo, ¿no? O sea, va a haber una decisión de nombre y después ahí tendrán que estudiar, son gente experta, saben con quién está jugando, ahí se tendrá que estudiar, o sea, cuál es la estrategia más adecuada. De pronto inscribir varias personas sin que nadie sepa realmente quién va a ser el abanderado definitivo, pero el grupo político que escogió, o sea, los responsables de escoger el nombre ya lo sabrán, en fin, no te sabría decir cuál es la estrategia más adecuada, pero yo presumo que hay inteligencia política suficiente en la oposición como para prever esos escenarios y por consiguiente tratar de generar la mejor respuesta, ¿no? Ahora, ¿usted considera que María Corina tiene que ir al CNE a inscribirse y que sea el gobierno quien rechace su candidatura, ¿verdad? Yo creo que sí, porque de esa manera, porque definitivamente su no permitirle participar es ilegal, absolutamente ilegal, absolutamente inconstitucional. O sea, eso no aguanta ningún análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en la Constitución se expresa. Alguien para ser inhabilitado como candidato o candidato tiene que haberse sido sometido a un proceso firme con sentencia firme. Y María Corina no ha habido ni proceso ni sentencia, sino un acto administrativo. Además, ni siquiera se sabe quién lo emitió, una oficina de segunda categoría dentro de la Contraloría, etcétera. No, nunca ella recibió un papel. Bueno, entonces, desde el punto de vista legal, ella puede competir, pero entendemos que no la va a dejar competir. Pero ella debe ir. Igual que para desmontar, igual cuando sorprendió a mucha gente, cuando ella se presenta con la petición al Tribunal Supremo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque en Barbados el gobierno había dicho, bueno, nosotros estamos dispuestos a habilitar a cualquier candidato, pero siempre y cuando se utilicen los canales institucionales del país.
Bueno, María Corina, es decir, ella y otros sabían que no iba a funcionar, pero tenía que hacerlo. ¿Por qué? Para demostrarle al mundo, o sea, a los países democráticos que apoyan la transición democrática en Venezuela, demostrarle, mira, nosotros hacemos todos los esfuerzos, inclusive nos metemos en los juegos tramposos de ellos, para que se den cuenta que aquí el Poder Judicial no es independiente. Bueno, ella tuvo que ir para demostrar eso, porque afuera mucha gente que vive otra realidad, o sea, una democracia institucional y otra cultura democrática, no nos entienden a nosotros. No entienden que un gobierno pueda hacer tantas trampas sin que pase nada, ¿no? Entonces, bueno, hay que decirle, mira, dijeron que hay que ir en Barbados, dijeron que hay que ir a inscribirse por la vía institucional. Bueno, vamos a Tribunal Supremo. Se sabía que no la iban a dejar pasar, pero había que hacerlo. Bueno, igual ahora, hay que ir para que esta gente diga que no, pues. Yo creo que, mira, yo confío mucho en la experiencia política de nuestra dirigencia. O sea, nosotros de pronto descalificamos mucho al político y la cuestión, pero si alguna cualidad o virtud tiene el político estándar, ¿no? En general, el dirigente, es que sabe dónde está parado. O sea, que si no hace la cosa recta es porque no quiere hacerlo, no porque no pueda. Entonces, ellos saben dónde están, saben con quién están jugando. El único problema aquí que hay que estar claro, que no se puede permitir candidaturas o juegos políticos dobles en donde en complicidad con el régimen, ¿no? Por ejemplo, el régimen va a patrocinar, ya eso es público y notorio, va a patrocinar todo el que quiere inscribirse como candidato, porque quiere crear confusión, quiere crear división. Mira, el régimen tiene a su favor las trampas, pero más que las trampas, tiene a su favor el problema de la división y el problema de la corrupción política y el problema del oportunismo de mucha gente, ¿no? Entonces ellos van a jugar con eso, van a jugar con eso. Bueno, aquí hay que tener coherencia, tener visión clara, actuar de buena fe en la oposición para que realmente no sigamos con las trampas pequeñas ni las zancadillas y entender que este es un momento político, pero también histórico. O sea que aquí estamos realmente tratando de abrir una puerta para abrir una transición. Fíjate, la transición ni siquiera va a ser eligiendo un nuevo gobierno. Allí se iniciaría quizás el proceso de la transición, porque hay que reinstitucionalizar el país. Claro. El primer paso, con la hipótesis de que se pueda ganar esta elección, y creo que se pudiera ganar, si se gana la primera elección, bueno, se abre la puerta del comienzo de una transición, pero ya con el control del Poder Ejecutivo. Entonces hay que empezar entonces, recuerda que el año que viene son elecciones parlamentarias, alcaldía, gobernación, entonces realmente la reconfiguración política del país estaría empezando este año con el cambio de gobierno y fortaleciéndose institucionalmente con los cambios probables el próximo año. Bueno, esa es la visión política que yo propongo, que hay que tener. O sea, que esto no es una coyuntura que empieza y termina aquí. Esto es un proceso, pero que hay que arrancar. Es un proceso que tiene tiene que exige una visión de corto, mediano y largo plazo. Porque después de la reinstitucionalización viene el problema en paralelo de la recuperación económica, que de lo cual va a depender el comienzo de solución de todo lo demás. Ahora, rector, hay quienes consideran que ante las reiteradas violaciones del oficialismo, el acuerdo de Barbados ya es insalvable. ¿Usted cree lo mismo? Perdón, me Ante lo- repite. le consultaba, mire, ante las reiteradas violaciones del régimen al acuerdo de Barbados, hay quienes consideran que ya ese acuerdo ya es insalvable. ¿Usted considera lo mismo? Mira, en términos formales, ya el gobierno mandó para el carrizo el acuerdo de Barbados. Claro. Y lo dijo. Cuando hizo ese show de la convocatoria en el Parlamento para discutir las fechas y tal, para terminar poniendo lo que ya ellos tenían decidido. O sea, el comienzo del proceso con la muerte de Chávez y el fin del proceso, el 28 de julio, con el renacimiento de Chávez, con la fecha de nacimiento, ¿no? Eso estaba ya cocinado, entonces hicieron el show, ¿no? Bueno, ya ahí hubo declaraciones, el personal importante del gobierno dice, bueno, esto sustituye el show del Parlamento. O
sobre el cronograma electoral. Esto sustituye el acuerdo de Barbados. Lo dijeron claramente. Y cada día que pueden, dicen que lo de Barbados, quien incumplió fue la oposición. O sea, el acuerdo de Barbados es un papel arrugado, como todos los acuerdos que se han dado con este gobierno. Ahora, en algún momento hay aspectos del acuerdo de Barbados que pudieran todavía servir para manejar ciertas situaciones. Porque recuerda que el acuerdo de Barbados está garantizado de alguna manera por un acompañamiento internacional, o sea, un árbitro noruego, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el acompañamiento internacional está Rusia, Estados Unidos, Brasil, otros países, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esos papeles arrugados, cuando tú lo tiras, porque no lo necesita, si lo necesita, lo recoge del piso y lo vuelve a abrir. Es un poco lo que pasa con ese acuerdo. Ahora, pensar que el acuerdo el gobierno lo va a respetar, si lo perjudica, no lo va a respetar. Ahora, Andrés Chaleca afirmó hace pocos días que lo que viene no es una fiesta electoral, sino una guerra electoral. ¿Usted cree lo mismo? Totalmente. Bueno, hagamos el símil del juego de béisbol. Si yo voy al campo y me encuentro con que todos los árbitros son del equipo contrario que voy a enfrentar y que además modificaron la distancia de las bases a gusto. Entonces, bueno, yo voy en absoluta desventaja. De pronto, los bates que nos toca usar al equipo nuestro son de goma. Y entonces, bueno, uno sabe que uno va en total desventaja, pero la única ventaja que hay aquí es la gente. O sea, esa Pero, mayoría nacional, porque realmente ahí está el punto. O sea, si es verdad, y yo creo que sí es verdad, la mayoría nacional quiere un cambio, quiere participar, quiere ir a votar, bueno, y el resto le toca a la sociedad civil, que incluye a los partidos políticos, para organizarse, para hacer presencia activa en las mesas, hacerse con las actas, es decir, actuar a sabiendas que tiene que fajarse duro para que no le hagan trampa, o minimizar el nivel de trampa y de ventajismo. Pero eso está claro. O sea, aquí no va a ser un proceso electoral de caravana y de bingo, ¿no? O sea, va a ser muy fuerte, como por ejemplo le ha sucedido a María Corina en las primarias. O sea, la pobre mujer no puede montarse un avión, no puede trasladarse en avión de un sitio a otro, le ponen 1000 alcabalas en el camino. O sea, el que le alquila un equipo de sonido va preso. No puede llegar a un hotel porque entonces el hotel, el propietario se friega. Bueno, ese es un ejemplo real, ¿no? rector, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Le quiero dar de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, Darwin, como siempre, gracias a ti y ojalá tú y yo en este caso ayudemos a iluminar, entre comillas, ¿no? Lo más conveniente para los intereses del país. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.